Hola, ¿cómo estás? Soy la pastora Alejandra Troncoso del Ministerio Sembrados en Fe y en esta oportunidad vamos a estar hablando de una palabra que nos hace entender y saber que estamos alineados a un propósito eterno junto con Cristo Jesús. Hay una verdad y la verdad es que estamos alineados con Cristo. Amén. Ahí en la palabra de Dios en 1 de Juan 4:17 dice, pues así como es Él, somos nosotros en este mundo. Así somos nosotros en este mundo. Desde el momento en que recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, desde ese momento estamos alineados con Él. Tenemos el mismo ADN, tenemos la misma esencia que el Padre, tenemos la misma autoridad, el mismo poder y Él nos dio su identidad. Fuimos hechos a imagen y semejanza, dice la palabra de Dios. Somos nosotros, así como es Él en este mundo. Tenemos todo con Él. Él es más que suficiente en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios que Él se dio a sí mismo por nosotros hasta dar su vida. Él se entregó allí en la cruz del Calvario, dejándonos una posición privilegiada como hijos e hijas amada. Él dijo esto. Ahí es cuando Él dice, consumado es. Y cuando aconteció esto, fue cuando Él hizo ahí un intercambio. El intercambio es que pasamos a un reino de las tinieblas, un reino de la muerte, un reino de pecado, al reino de su Hijo amado, un reino de gracia, un reino de libertad, un reino en el cual no hay religión ni hay ley. Es el reino de su Hijo amado, un reino en el cual es un reino de amor. Vamos allí a la palabra de Dios, allí en Santiago 1:17, que dice así. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende desde lo alto, desde el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La palabra de Dios dice que todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto desciende del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Fíjese en el versículo 18, acompáñeme allí. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Para que seamos primicias, dice la palabra de Dios. Nos hizo nacer de la palabra, esta palabra de verdad. Esta palabra que es 100% eficaz, esta palabra que no cambia, esta palabra que es, dice el Señor, que es verdad. Hay una verdad, dice, que te hace libre y esa verdad es Cristo Jesús. Vamos allí en San Juan. Acompáñeme allí al libro de San Juan. El libro de San Juan 14:16. Y dice, 14:6, disculpen. Dice así. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero también usted sabe que hay una mentira disfrazada de verdad que nos esclaviza. Y esa mentira disfrazada de verdad, vamos a estar viéndola allí en el libro de Santiago. Acompáñeme también allí, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13. Capítulo 1, versículo 13 y 14. Y dice así, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado. Cuando habla de tentación, habla de prueba. Cuando alguno es tentado o probado, no diga que es tentado o probado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. La palabra de Dios dice que hay una mentira. Y esa mentira nos hace creer también que todo lo que pasamos o todo lo que vivimos es por voluntad de Dios. O porque nos merecemos, o es una prueba por la cual debemos pasar. Eso no dice la palabra de Dios. Así es la mentira. Te atrae, te seduce, diciendo palabras que somos y que no somos. La palabra de Dios dice que somos atraídos y seducidos. La mentira te atrae, la mentira te seduce creyendo que es la verdad, que necesitas
y te seduce creyendo lo malo es bueno y lo bueno es malo. Este mundo caído también tiene su verdad, que es un engaño. Y ese engaño es la traición, son las tradiciones de hombres, es la religión, es el legalismo. Todo eso son falsas doctrinas que te desvían de una verdad. Y la verdad es que te desvían de tu identidad. La identidad, y te hacen errar a la verdad que es Cristo, que es Jesús. Fíjese en el versículo 13 dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cuando alguno es probado, no diga que es probado de parte de Dios, porque Dios no puede ser probado o tentado por el mal, ni Él, quiere decir Dios, tienta o prueba a nadie, dice la palabra. Por eso dice, no digan que es tentado o probado de parte de Dios. Cristo es nuestra verdad. Cristo es nuestro ejemplo, porque en Él tenemos una identidad, en Él tenemos un lugar, en Él tenemos una herencia, porque sabemos quién es nuestro Padre. En este mundo hay alguien que vino a matar, a hurtar y a destruir. Vino a matar tus anhelos y deseos. Vino a robarte tu futuro. Vino a robarte la paz, el gozo, el descanso. Y vino a destruir lo que has construido, dice la palabra de Dios. Vino a destruir tus metas. Destruyes tus propósitos, tus pensamientos, tus valores. Destruye tu camino y te quiere someter nuevamente a la esclavitud. No te olvides que nosotros fuimos trasladados desde el reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Ya no estamos en esclavitud. Estamos en un reino de libertad. Estamos en un reino de gracia. Estamos en ese reino en el cual Cristo Jesús vino a cumplir un propósito en este mundo para que nosotros pudiéramos estar en él. Ese reino nos trajo libertad absoluta. Ese reino nos trajo vida, nos trajo paz. Ese reino nos trajo una libertad en la cual podemos tener gozo, en la cual somos más que vencedores, en la cual somos victoriosos, en la cual somos santos, justos, somos sanos, dice la palabra de Dios. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Él dijo, vengan a mí como estén, cargados o cansados, que yo los haré descansar. Por eso Él dijo, vengan a mí, vengan a este reino que yo construí para ustedes, este reino que yo hice, en el cual pude cumplir con un propósito, en el cual el Padre me ha destinado, en el cual el Padre me ha dicho. Entonces, una vez que conocimos a Cristo, Él te traslada desde el reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. En el reino de las mentiras está la destrucción, está la muerte. En ese reino nosotros ya no estamos más. Estamos en un nuevo pacto. Ese nuevo pacto es Cristo. Ese nuevo pacto es la gracia. Esa gracia que quizás antes no nos merecíamos porque estábamos en un reino en el cual nos establecía que éramos y veníamos de una descendencia de pecado. Pero cuando fuimos trasladados y recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, desde ese momento dice la palabra de Dios que entramos en el reino de su Hijo amado. En ese momento dice la palabra también que fuimos sentados en lugares celestiales, en los lugares en los cuales tenemos privilegios, en los lugares en los cuales nuestro Dios, así como lo ve a Él, nos ve a nosotros. En ese lugar, por eso dice la palabra de Dios que así como es Él, somos nosotros en este mundo. Ese reino, el reino de su Hijo amado, el reino de la verdad, el reino de la libertad, el reino del amor. Muchas veces por la falta de conocimiento y de conocer, no conocer la verdad en esa
falta de conocimiento no nos puede hacer libre, porque no es una verdad en la cual se está estableciendo como Señor y Salvador de nuestras vidas a Cristo Jesús. Es una falsa mentira. Creemos todas las mentiras de este mundo. Creemos esas falsas mentiras engañosas que nos llevan a enfermedades, que nos llevan a engaños, que nos llevan a ser vulnerables en todas las áreas de nuestras vidas, porque nos ponemos a ver todas las circunstancias, todos los problemas, todas las dificultades. La realidad de nuestras vidas, el Señor dijo, vengan a mí como estén. El Señor dijo, en este mundo van a tener problemas y dificultades, pero no teman porque yo he vencido. Muchas veces creemos que no valemos nada, que no tenemos un valor. Y pensamos que estamos solos, que no somos dignos, que no somos merecedores de nada. Y esas mentiras nos llevan a creer que nacimos de una generación de pecado, en la cual, cuando Cristo nos dijo que el pecado no se enseñoreará más de nosotros, fíjese lo que dice allí en Romano, acompáñeme, Romanos capítulo 6, versículo 14, y dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya no pertenecemos a esa generación de pecado. Fíjese allí en 2 de Corintios también que dice 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, desde ahora en más son todas hechas nuevas. En Cristo Jesús somos unas nuevas criaturas. Y cuando habla de algo nuevo, habla de algo que no existió. Habla de una nueva criatura. Habla de una nueva identidad, habla de una nueva mente, habla de una nueva posición. Ese es el nuevo nacimiento que preguntaba Nicodemo. Fíjese, vamos allí al libro de San Juan, el libro de San Juan, capítulo 3. Y vamos a estar leyendo estos versículos del 1 al 6. Y dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estás en Dios y Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre ser viejo, nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Dice la palabra de Dios. De cierto te digo, dijo Jesús, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nuevo nacimiento en Cristo dice que fuimos nacidos de un nacimiento incorruptible. Esta es nuestra verdad. Es una verdad en la cual nos hace libre. Es una verdad en Cristo. Él es nuestro fundamento. En Él estamos fundados. En Él fuimos aceptados porque Él pagó un precio para que naciéramos de un nacimiento incorruptible. La falsa verdad de este mundo te engaña. La falsa verdad te anula, tiene límites, no tiene fundamentos y paso a paso te va decepcionando y te lleva a caminos de muerte. Te hace creer que la realidad por la cual estás pasando es tu verdad. Es la verdad que tenés que pasar. Es la verdad en la cual tenés que creer. La verdad que se maneja en este mundo no es tu verdad, no es tu realidad. Nuestra realidad y nuestra verdad es Cristo. Es Cristo, es nuestra verdad. Pero ¿sabe qué? Esa falsa verdad te hace ver y recordar. Muchas veces ves y recordás tu pasado. Te hace volver atrás, te hace retroceder. Te muestra una mentira que te hace creer que es una verdad, que es la verdad que vos tenés que pasar, que es la realidad que está en este mundo, que es la realidad que te tocó vivir, pero te hace creer que esa es tu verdad.
La mentira se disfraza de ángel de luz, dice la palabra de Dios. Imita a la verdad. Porque las mentiras no tienen sustancia. Usted sabía que una mentira no tiene sustancia porque tiene un principio y tiene un fin, tiene un límite. Y si tiene sustancia, es la verdad de Cristo. La verdad de Cristo no tiene fin. La verdad de Cristo no tiene límites. Es una verdad en la cual nos hace libre. Es esa verdad que tiene sustancia. Las mentiras no tienen bases y caen porque no se pueden mantener bajo la verdad de Cristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Te lleva esa verdad a vivir en paz, te lleva a vivir con gozo, te lleva a confiar, te lleva a descansar. La verdad fue manifestada en nuestras vidas. Por eso la verdad dice que te hace libre. Y esa verdad es Cristo. Esa verdad es Cristo Jesús en tu vida. El Padre en su Hijo nos amó tanto que Él nos hizo sus hijos amados. En Cristo tenemos una herencia. Es una herencia incorruptible que nadie te la puede sacar. Es una herencia que no se puede vender. Es una herencia que no puedes comprar. Es una herencia que recibiste por gracia. Es una herencia que recibiste como un regalo que no lo merecías, porque antes éramos inmerecedores. Pero desde el momento en que recibimos a Cristo, somos merecedores de esa herencia que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Él dice que nos sentó juntamente con Cristo Jesús en lugares celestiales, en lugares de honor, en lugares de autoridad, en lugares de gobierno. Nos dijo con todo lo necesario, nos dejó todo lo necesario para que nosotros podamos vivir como reyes. Nos dejó todo lo necesario para que nosotros nos pudiéramos manejar como reyes, como sus hijos amados. Estamos conforme a la voluntad de Dios, trayendo gloria a su nombre. Somos su familia amada. Nada puede separarnos de ese inmenso amor que es Cristo Jesús. Por creer correctamente, muchas veces tenemos que vivir una vida correcta. La palabra dice que por creer incorrectamente vivimos mal. ¿Cómo vivir bien si creemos lo incorrecto? Lo incorrecto nos lleva a hacer cosas incorrectas, a vivir mal. Pero lo correcto, viviendo la palabra de Dios, nos lleva a vivir una vida abundante en Cristo. Una vida de gozo, una vida de paz, una vida de tranquilidad. Esa vida que vino Él a darnos. Él vino a darnos vida y vida eterna. Creemos lo incorrecto, pero cuando creemos lo incorrecto, vivimos mal. La palabra de Dios dice que somos todos iguales en Cristo. Él no hace acepción de persona, no hace distinción de géneros, porque somos uno con Él, somos uno en Él, un mismo espíritu, un mismo sentir. Estamos alineados a un propósito y ese propósito es Cristo. Vamos al libro de los Gálatas, acompáñenme allí. El libro de los Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Y vamos a estar leyendo esta palabra. Y dice así, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros, los que recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, somos unos en Cristo. La mujer no es menos que el hombre, ni el hombre es más que la mujer. Somos todos iguales delante del Padre, porque nadie, dice la palabra de Dios, se considere mayor o menor que alguien. Cuando leemos su palabra nos liberta. Cuando leemos su palabra estamos leyendo la realidad en la cual tenemos que vivir en este nuevo pacto que es Cristo. Es esa nuestra realidad. Lo hago leyendo como una heredera, lo hago leyendo y meditando en los detalles. ¿Por qué? Porque ahora soy su hija amada. Y en su hija amada tenemos
todas las cosas en Cristo Jesús. Su palabra dice que cuando leo su voluntad, descubro el corazón de Dios, descubro su amor, descubro el potencial, descubro la capacidad, descubro el poder, el amor que está en mí por causa de ser uno con Él, por causa de estar alineados en el mismo propósito. Los temores se alejan de nuestras vidas y los desafíos se sienten como una aventura osada y a la vez segura. Su palabra tiene vida y es la mejor medicina para todo nuestro cuerpo. Por eso la palabra de Dios dice en 2 de Corintios 5:17 que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado. Desde ahora en adelante somos nuevas criaturas en Él. Usted tiene una nueva generación. Usted tiene una nueva vida abundante. Usted tiene gozo y tiene paz. Tiene la tranquilidad. Tiene la seguridad. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted recibió a Cristo Jesús en su vida, cuando usted recibió a Cristo Jesús en su ser, Él es ahora su dueño. Él ahora, dice la palabra de Dios, que somos uno con Él, de modo como es Él en este mundo, somos nosotros. Amén. Gloria a Dios.